¿Qué tal, queridos hermanos de la iglesia en Patricios? Es una alegría para mí poder compartir con ustedes la palabra de Dios en esta oportunidad y les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 130. Salmo 130 es uno de los salmos que se llaman graduales o cánticos graduales, donde se cantaba o se recitaba de camino hacia las celebraciones en el templo, en procesión, en toda la comunidad de fe allí israelita. Lo hacía y eran cánticos que de alguna manera se identificaban con la realidad que vivía el pueblo. Y en esta oportunidad me gustaría que pensáramos juntos en algunos principios espirituales, características que encontramos allí en la palabra de Dios para nuestra enseñanza y nuestra edificación. Salmo 130 entonces dice la palabra del Señor: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Vamos a detenernos aquí en la lectura de la palabra del Señor. Como les decía, vamos a ver 4 principios que encontramos aquí en cuatro circunstancias de la vida del salmista, que no sabemos su nombre, pero que podemos sacar enseñanzas, identificarnos en lo que Dios quiere y puede hacer en nuestra vida. En primer lugar, están divididas, tiene 8 versículos, ¿sí? Lo vamos a dividir cada 2 versículos a este salmo. Los 2 primeros versículos, el primero y el segundo, hablan de una situación que vivía allí el escritor. No sabemos cuál es, pero sí sabemos que era una situación delicada para él y que presenta al Señor. Por eso le va a decir que de lo profundo clama al Señor, le pide que oye, que esté atento a la voz de su súplica. Esta palabra súplica es muy importante comprenderla porque nos denota, nos da la idea, ¿sí?, de algo que le genera angustia, que le genera turbación, ansiedad, temor. Y el ejemplo que nos da la palabra de Dios es que él recurre al Señor para poder echar, como dice la misma palabra del Señor en otro salmo, echar sobre él su carga, esperando que no solo lo escuche, sino que sea atendido, sustentado y que le dé el camino que él no está viendo en ese momento. Hay un ejemplo en el libro de 1 Samuel, capítulo 1 y capítulo 2, ustedes recordarán muy bien la vida de Ana, la que después va a ser mamá de Samuel. Dice que se presenta al templo y dice allí el escritor de la Sagrada Escritura, derrama su corazón delante del Señor. Elí, que era el sacerdote, no entiende esto, la juzga mal, la malinterpreta, pero Dios no deja de ver su corazón, no deja de escuchar su súplica, ese corazón dispuesto, y finalmente Él obra de manera poderosa. Así que, ¿qué confianza podemos tener? No hay situación la cual el Señor no esté atento a nuestra voz y Él nos va a dar, sí, el cumplimiento de su soberana voluntad, que es la mejor para nuestra vida, porque es buena, porque es agradable y porque es perfecta. En segundo lugar, los versículos 3 y 4, encontramos que el salmista se mira a sí mismo y ve la realidad de su naturaleza pecaminosa, de su tendencia a pecar. Por eso él dice: Señor, si mirares a los pecados, ¿quién podrá mantenerse? Él experimentaba la realidad que también lo va a expresar de manera brillante el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. Algo que también nos pasa a nosotros. Muchas veces el bien que queremos hacer, eso justamente no hacemos. Y el mal que no quisiéramos hacer, nos vemos, ¿sí?, instados a hacerlo.
Y el apóstol Pablo fue muy gráfico al terminar el capítulo 7 de la carta a los Romanos diciendo: miserable hombre de mí, ¿quién me va a librar de esta ley que encuentro en mis miembros? Pero así como el apóstol Pablo no quedó en el capítulo 7 de Romanos, en realidad no había números o no estaban divididos por números, ¿sí? Así los capítulos, sino que continúa diciendo, nosotros lo encontramos en el capítulo 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para que los que andan conforme a lo que Él quiere. El salmista en el 130 no queda en la angustia del versículo 3. Claro que frente a la santidad de Dios nadie podía mantenerse, pero dice allí el versículo 4, en ti, Señor, hay perdón para que seas reverenciado. Hay una vieja canción que dice: hay perdón por la sangre de Jesús, hay perdón por la muerte en la cruz. Proclamar que hay perdón, para todos hay perdón, los que acuden al Señor Jesús. Así que en esta oportunidad, cualquiera sea la situación, ¿sí?, de conciencia de nuestra inclinación a pecar, lo importante es que tengamos, ¿sí?, bien presente que el Señor perdona no solo nuestros pecados para salvación el día que nos hemos convertido, el día que aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, sino que en el andar de cada día, ¿sí?, cualquiera sea el pecado, podemos ir, como dice la carta del apóstol Juan, la primera carta, ¿sí?, si alguno hubiese pecado, tenemos abogado para con Jesucristo el justo. Un abogado muy especial que intercede por nosotros. Porque dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de toda maldad. Pero dice allí la palabra del Señor en el versículo 4 que es para que sea reverenciado el nombre del Señor. Esto quiere decir tener conciencia de vivir bajo el temor del Señor, no un temor de pánico, ¿sí?, de un Dios castigador, sino de la conciencia de su santidad para nosotros caminar en integridad, en limpieza de corazón. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, como dice el profeta Jeremías, es engañoso más que todas las cosas. David lo decía en el Salmo, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, Señor, de los que me son ocultos. Así que, ¿se acuerdan cómo el Señor le dijo a la mujer adúltera de Juan capítulo 8? ¿Dónde están los que te condenaban? Ninguno, le dice la mujer. Bueno, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Es la advertencia, el camino, la directriz que nos da el Señor para vivir una vida que honre su nombre. Versículos 5 y 6. Dentro del verbo esperar, fíjense que hay 4 expresiones. Esperé yo al Señor, esperó mi alma, en su palabra he esperado y mi alma espera a Jehová. La espera, queridos hermanos, es parte del propósito de la escuela de Dios para nuestra vida. En el libro de Lamentaciones, Jeremías dice en el capítulo 3, bueno le es al hombre esperar el yugo desde su juventud, que se siente y calle, para si él hay esperanza. 3 veces le dice también que es bueno esperar. En mi propia vida yo experimenté esto de una manera muy especial. Estaba pasando por una prueba familiar muy grande cuando era jovencito. Recuerdo todavía que iba en el colectivo 37 por la avenida Callao, en el centro de Buenos Aires, y leyendo estos textos, Dios de alguna manera me habló muy profundamente. No sospechaba lo que iba a venir en mi vida, pero entendí de que Dios quería que comprendiese este concepto. A veces de lo que nos negamos o nos resentimos, en realidad es el propósito de Dios para nuestra vida, para hacernos madurar. Claro que no es fácil, es un yugo, no deja de ser un yugo. Pero recordad que el Señor dice esas palabras tranquilizadoras en el Evangelio según Mateo, capítulo 11. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dice, entonces vamos a encontrar descanso para nuestra vida. Fíjense
cómo termina diciendo aquí este concepto de centinelas y vigilantes que esperan la llegada de la mañana. Una mañana esperanzadora. Es el concepto de aquel que en un contexto de un reino en la antigüedad estaba en una torre, sobre una torre de vigilancia, de vigía, y miraba si veía el enemigo atacarlos. Y esperaba la mañana para llegar a tener el relevo, para llegar a tener aquel descanso que necesitaba después de una larga espera. Así pasa con Dios y con nosotros. La situación que nos parece más oscura, más terrible, de más tinieblas, frente a aquel que dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. La mañana llega y Dios entonces mostrará su voluntad en medio de sus hijos. Por eso Él dice, te haré entender, sobre ti fijaré mis ojos, te mostraré el camino que debes andar. Qué hermosa realidad de la cual podemos disfrutar. Pero por último, los versículos 7 y 8 nos hablan no solo de la espera que podemos tener en el Señor, sino que dice que en el Señor hay misericordia, hay abundante redención y que Él va a redimir a su pueblo de todos sus pecados. Qué hermosa realidad que a pesar de nuestra situación, de nuestra circunstancia, encontramos también misericordia. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16, dice que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para encontrar, para hallar de Él oportuno socorro. Hoy es el día del Señor, hemos participado de la cena del Señor, lo debemos de hacer haciendo memoria de lo que Él hizo en la cruz del Calvario por tu vida y por mi vida. Y es muy bueno recordar que hay no solamente está la seguridad de la salvación, no la perdemos, nadie la puede arrebatar. A partir del día que hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, la garantía, la salvación, la obra del Espíritu Santo es tan perfecta que tenemos la tranquilidad de que nadie podrá arrebatarnos de la mano como ovejas que somos de los brazos del buen pastor. Pero la realidad es que es abundante la misericordia, abundante la redención. No solo Dios nos da la salvación para ser librados de la condenación eterna, sino para que podamos disfrutarla. Qué bueno es pensar, queridos hermanos, que tenemos abundante misericordia y abundante redención. En el contexto de lo que estamos viviendo, esta pandemia, esto que mundialmente nos está afectando, que globalmente nos está llevando a situaciones impensadas. Podemos recordar lo que el Señor les dice a sus discípulos frente a los últimos acontecimientos finales. Dice, cuando vean que estas cosas pasan, guerras, rumores de guerra, hambrunas, necesidades profundas, plagas, pestes, cuando veáis que estas cosas pasan, erguíos, dice, levanten la cabeza, alcen la mirada, dice, porque la redención está cerca. Así que no sabemos en cuánto tiempo el Señor Jesús vendrá a buscar a su iglesia y nos arrebatará y estaremos en los aires con Él y para siempre después con Él. No sabemos cuándo Él nos llamará a su presencia si Él no viene a buscar a su iglesia antes. Lo que sabemos es que dentro de esa misericordia abundante, de esta redención, de ese perdón de pecados amplio, tenemos el compromiso de trabajar para el Señor y hacerlo con alegría. Hay circunstancias difíciles, hay complicaciones, hay a veces lazos, trampas, trabas, pero de todas pueda librarnos el Señor, porque el Señor es poderoso. Solo tenemos que, como decíamos antes, tener un corazón dispuesto. Y miren, hay que hacerlo con alegría. El Salmo 100, ¿se acuerdan tan lindo cuando dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra? Él va a decir, servid al Señor con alegría. Vengan ante su presencia con regocijo. Y esta es la invitación para ustedes, queridos hermanos de la iglesia en Patricios, que puedan servir al Señor con alegría, en un ministerio, testificando de Él, en un área de trabajo, de servicio, en las oportunidades que Dios les da, que lo puedan hacer felices de servir al Señor, gozosos de entregar lo mejor que tienen, generosamente, sembrando, porque Dios no es deudor de nadie.
y el Señor hará una obra de bendición como sal y luz a otros que no conocen al Señor. Y podemos alcanzar a otros y ver oportunidades de que otras personas, Señor, también entren, ¿sí?, al mensaje de salvación y de Jesucristo que Él nos da a través de su obra. Los abrazo con todo el corazón, les mando un saludo grande y deseo que el Señor los bendiga, que los prospere, y oren también por mí y que el Señor pueda hacer una obra particular en cada uno de nosotros, para su honra y para su gloria. Que Dios los bendiga. Amén.